Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Mis queridos hermanos, esta mañana es un verdadero privilegio estar con ustedes, reunidos como familia, para dar gracias a Dios por la libertad que tenemos de alabarle y también de escuchar su palabra. Y quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias o enciendan sus dispositivos. Estaremos meditando esta mañana en el capítulo 2, los primeros versículos del capítulo 2 de Nehemías. Estamos estudiando sobre la historia de Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Y hoy meditaremos dentro de esa gran historia en una pequeña fracción que ocurrió hace más o menos unos 2.500 millones de años, 2.500 años antes que nosotros, pero sin embargo actualmente tiene una aplicación muy práctica para la vida de cada uno de ustedes. Así que los invito a leer conmigo. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios de los cielos y respondí al rey: si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y le dije al rey: si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judea. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de edificarnos a través de tu palabra. Yo te quiero pedir, bendito Dios, que seas tú el que tomes este lugar y que hables a los corazones de cada uno de mis hermanos de acuerdo a la necesidad que cada uno de ellos pueda tener en su vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y encomendamos estos momentos. Amén. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado, quizás visto la película, o sus papás les contaron en algún momento una historia infantil que se llama Alicia en el País de las Maravillas. En este cuento, en esta fábula, hay un momento en que Alicia está perdida y va caminando por ahí y se encuentra con varios caminos, y ahí hay un árbol y sobre el árbol hay un gato. Y entonces Alicia se dirige al gato y le dice: buenos días, señor gato, ¿qué camino debo tomar? ¿Recuerdan qué contestó el gato? Le pregunta: ¿a dónde vas? Y Alicia le dice: no sé. Y entonces el gato sabiamente le responde: entonces cualquier camino te puede llevar. Hoy, como dije, reflexionaremos sobre una historia que no es una fábula, sino es una historia de la vida real.
y como toda historia importante, suele empezar ubicándonos en un punto dentro de la línea del tiempo. Hace una referencia cronológica. Y eso es lo que está sucediendo acá al principio del capítulo 2, en el primer versículo de este capítulo. Aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Entonces, la historia ubica el reinado del rey Artajerjes. Él era Artajerjes I Longímano, y dice la historia que el reinado de él empieza después de que su padre, el gran rey Jerjes, es asesinado por uno de sus generales más cercanos, y se extiende hasta el año, bueno, eso sucedió en el 465 antes de Cristo, y el reinado se extiende hasta el 424 antes de Cristo. Entonces, haciendo un poquito de recordatorio de nuestras matemáticas de la primaria, significa de que este evento del que está hablando Nehemías en esta parte del capítulo 2 se ubica más o menos entre marzo y abril del año 445. Hay algunos aspectos muy importantes que deben resaltarse de por qué Nehemías está siendo muy enfático y está siendo muy preciso en dar esta ubicación cronológica. Y lo que sucede es de que el momento en que Nehemías pide permiso al rey para ir a Jerusalén a reedificarla, es un parteaguas en la historia del pueblo judío, es un punto de inflexión que tiene una importancia política, histórica, geopolítica también, pero también profética. Y esto es algo muy importante, no solamente para el pueblo judío, sino para nosotros hoy en día. Quiero mencionar por lo menos 4 elementos que son destacables de por qué Nehemías hace énfasis en ubicar esta fecha. La primera es la importancia histórica, porque aquí inicia la fase de manera oficial de restauración. Estos detalles fijan con precisión en el momento en que el rey le autoriza a Nehemías a regresar a Jerusalén para reconstruirla. Y es un acontecimiento, entonces, como dije, que marca y simboliza el renacimiento del pueblo judío como una comunidad que no totalmente autónoma, pero sí relativamente autónoma dentro del imperio persa. El segundo es la validación del documento como testimonio oficial. ¿Recuerdan ustedes cómo terminó la semana pasada el capítulo del mensaje que estábamos leyendo? Habla diciéndonos que Nehemías era copero del rey, y esto era un cargo de altísima importancia en la corte. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero lo que quiero resaltar aquí es que como funcionario de gobierno, Nehemías sabía lo importante que era dejar una evidencia de lo que estaba sucediendo. Así que al escribir sus memorias está dejando una constancia verificable del respaldo imperial que él había recibido, y que además de eso, más adelante podría servirle como protección ante algunos detractores que ya verán durante la historia de este estudio que sí lo sabía. El tercer elemento es el contraste con eventos anteriores. Ustedes recordarán que Nehemías no fue el primero que regresó. Antes de él hubieron 2 peregrinaciones que se movieron con algunos líderes de regreso a Jerusalén. El último había sido Esdras, y ahora Nehemías pretende volver a Jerusalén con algunos judíos 14 años después de que Esdras regresara. ¿Quién era Esdras? Esdras era un sacerdote, era un escriba, un experto en la ley, y el ministerio de Esdras estaba enfocado en enseñar a la comunidad sobre la ley, en la restauración de los corazones y de la relación que se había perdido entre Dios y los judíos. Por su parte, Nehemías era un funcionario de gobierno. Él era, digamos, un político en ciernes, y su ministerio no se enfocó en la parte espiritual, sino se enfocó en la reconstrucción de la ciudad y
en la reconstrucción de los muros y de la organización política y social de la comunidad judía. Así que Nehemías lo que está mostrando aquí es una diferencia entre cada una de esas fases. Y la mejor manera de separar una de la otra es precisamente mostrando el momento en la historia, el día de la historia en que esto se lleva a cabo. Y la cuarta, que pienso es quizás es la más importante para nosotros, es el cumplimiento de una profecía. Resulta que este decreto que está firmando el rey Artajerjes como permiso para el regreso de Jerusalén deja ver el cumplimiento de una profecía que encontramos en el libro de Daniel 25. Nos cuenta que Daniel está orando por el pueblo de Judea, y el ángel, se le aparece un ángel y entonces este ángel le profetiza algo a Daniel y le dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Muy bien, entonces el decreto de Artajerjes, históricamente fechado, como dije, en el año 445, se considera el punto de partida, el punto inicial de estas 69 semanas proféticas que encontramos acá en el libro de Daniel, que se cumplen precisamente con la venida del Mesías. Interesantemente, este periodo profetizado en Daniel encaja perfectamente en ese periodo que transcurre desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada del Mesías. Un caballero inglés, y no quiero extenderme mucho en esto porque no quiero meterme en problemas, pero si alguien le queda alguna duda de cómo así que 69 semanas y tanto tiempo que transcurrió, como diría Rolando la vez pasada, nos vemos allá afuera. No, usted me pregunta y podemos discutirlo. Hay un caballero inglés, Sir Robert Anderson, un eminente astrónomo y matemático, es escritor también. Él escribe un libro en el que el libro se denomina El Príncipe Viene, y en él Sir Anderson presenta evidencias de que Jesús entró en Jerusalén 173.880 días después de que este decreto, de que este permiso es dado. Y entonces, cuando él hace una serie de operaciones matemáticas a las que yo me refiero, se da cuenta de que la profecía se cumplió de una manera con una precisión quirúrgica hasta el último momento. Cumpliendo este tiempo, entra el Señor Jesús en aquello que la Biblia llama la entrada triunfal en Jerusalén. Esto, mis hermanos, obviamente no es una coincidencia ni es azares del destino. Entonces, yo creería que Nehemías es tan meticuloso en señalar este preciso momento porque sabe el significado profético que tiene dentro de la vida de la humanidad, porque ahí está incluido el plan de su salvación. Continúa diciendo el versículo 1: tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Como dije, el capítulo 1 de Nehemías finalizó con una oración diciendo: era yo entonces copero del rey. Y ahora al inicio de este capítulo 2, Nehemías parece hacernos un recordatorio, no de una manera muy disimulada, sino de una manera enfática, diría yo. Ahora, ¿por qué será importante entender qué significaba la posición de copero del rey? Jenofonte fue un militar, un filósofo antiguo griego, un historiador. Él fue discípulo de Sócrates y obviamente escribió mucho de él, y también escribió otras obras, y dentro de esas obras escribió una que se
titula Ciropedia, también conocida como la educación de Ciro. Y en ella él describe las funciones que desarrollaba un rey y que desarrollaba un copero, y destaca ciertas particularidades. Dice él que debían ser elegidos cuidadosamente, no solo por la destreza y por la elegancia que podían tener, sino porque la seguridad del rey dependía del trabajo de él. Dice también que servían el vino de una manera ceremoniosa, de una forma ordenada y decorosa. Los coperos de aquellos reyes, dice él, desempeñan su oficio con aires de distinción. Vertían el vino con pulcritud y luego presentaban la copa sosteniéndola con 3 dedos para que el que fuera a beberla pudiera tomarla con comodidad. Y luego menciona algo importante. Dice que ellos probaban el vino. Dice que los coperos lo que hacían era vertían un poco de vino en la palma de su mano y la bebían frente al rey. Y si no caía muerto, bueno, entonces el rey ya podía tomarse con tranquilidad su copa de vino. Jenofonte está utilizando estas descripciones del copero para hacer entender a sus lectores la disciplina, el orden y la majestad que debía rodear al rey. Era algo así como decir que nada malo sucedía ahí, que todo era un buen gobierno y que todo era disciplinado y que todo estaba en orden. Estas descripciones nos llevan a deducir, diría yo, de que ser copero de rey en tiempos de la corte persa no era simplemente el trabajo de un copero elegante y muy bien presentable que servía un vino, como podemos verlo nosotros hoy en esos restaurantes muy elegantes donde la persona está pulcramente vestida y tiene ciertos detalles de gentileza al servir una bebida, un plato o una copa de vino. Pero lo que esto también refleja es de que esta función tenía una altísima responsabilidad, especialmente en una corte como la persa, en la que la seguridad del rey era una prioridad. Recordemos que el rey Jerjes, el papá de Artajerjes, había muerto unos años atrás a manos de uno de sus generales más cercanos. Entonces aquí Nehemías es algo así como el filtro, el último filtro para evitar cualquier intento de asesinato en contra del rey. Pero además de la responsabilidad, el copero también gozaba de mucha confianza y era un confidente. Esto lo volvía muy cercano al rey, le daba mucha influencia acerca del rey. El ser su confidente, el entrar constantemente y estar de manera privada con el rey, lo hacía una especie de consejero para el rey. Yo me imagino de que posiblemente llegaba algún ministro de Estado y le llevaba algún asunto y lo planteaba con el rey. Y cuando él salía, posiblemente el rey le preguntaba al copero: oye, ¿crees que este está diciendo la verdad? ¿O será que solo me quiere ver la cara? Y entonces él tenía la oportunidad de hablar con el rey y decirle lo que él pensaba. Eso quiere decir entonces que el mismo Nehemías tenía no solo influencia sobre los consejos, sino también influencia política en lo que sucedía en todo el reino, en todo el imperio. Versículo 2. Así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Obviamente el rey sabía de que Nehemías gozaba de muy buena salud. ¿Será que Nehemías había discutido esa mañana con la esposa antes de ir al trabajo? Poco probable, porque Nehemías aquí está hablando en primera persona y en ningún momento él hace referencia a esposa o hijos que hubiesen alterado su mañana ese día. Quizás problemas con alguna novia que está provocándole celos. No, tampoco creo yo eso. Era un funcionario de alto rango, de mucho prestigio en la corte, así que no tenía por qué preocuparse de esas cosas. Problemas económicos, problemas financieros, tampoco.
¿verdad? Era parte de la corte del rey. Así que el rey dice, esto no es más que tristeza de corazón. Y dice Nehemías, entonces tuve mucho temor. Y es que el temor de Nehemías no era algo infundado. Era, de hecho, muy impropio que alguien como Nehemías, alguien tan cercano al rey, se presentara a él con un aspecto desalineado, con cara de tristeza. Lo que menos quería el rey era ver algo como eso. En Esther capítulo 4, en los primeros 2 versículos nos cuenta la historia cuando Mardoqueo supo todo lo que había hecho y se refiere al bandido de Amán. Dice que rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y luego llegó hasta la puerta del rey y ahí se quedó, ¿verdad? ¿Por qué se quedó ahí? Porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Entonces, que Nehemías estuviera con esa cara larga ese día podía ser considerado como una falta de consideración, una falta de respeto para el rey. Y bajo otras circunstancias pudo haberlo mandado a la cárcel, así como aquel copero que se encontró en la cárcel con José en Egipto. O peor quizás, pudo haberle mandado a volar la cabeza. Entonces todos sabían eso, así que no fue extraño para el rey ver triste a Nehemías, porque no era parte de sus funciones, era su obligación estar siempre sonriendo. Entonces Nehemías, aparte de la gran preocupación que traía por saber cómo estaba su ciudad, seguramente aquí se sintió más tenso, más preocupado por esta abrupta conversación que sí quería que empezara, pero quizás no en este preciso momento. Al parecer el rey Artajerjes era un rey flexible y bastante tolerante. De hecho, la historia menciona algunas características de él. Dice que él era un rey justo, pero prudente políticamente, que era un rey equilibrado, tolerante, pero vigilante. Así que esta tolerancia que Nehemías sabía que tenía el rey Artajerjes seguramente lo hizo sentirse calmado, lo hizo recuperar su dominio propio. Y entonces lo primero que Nehemías hace es comunicar la causa de su tristeza. Y luego, después de eso, pronuncia cuál es su intención, ese deseo patriótico que él tiene de recuperar la grandeza de la ciudad de sus padres. Continuamos leyendo. Y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas al fuego? A mí me parece un poquito impertinente la respuesta de Nehemías. Está hablando como un rey y está diciéndole, ¿qué? ¿Acaso no sabes que algo como eso lo hubiese visto yo? Entonces continúa diciendo Nehemías, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. No cabe duda que el tiempo que Nehemías había pasado en la corte haciendo un trabajo de funcionario, un trabajo de copero, había aprendido muchas cosas, no había pasado en vano. Y eso se refleja en la diplomacia, en el tacto y en la sabiduría de Nehemías al contestarle al rey. Porque en su primera respuesta, si ustedes se dan cuenta, no habla precisamente del nombre de la ciudad que quiere reedificar. Si él hubiera dicho que quería ir a reedificar la ciudad y las murallas de Jerusalén, posiblemente y de manera natural esto hubiese generado una mala asociación en la mente y en el corazón del rey Artajerjes, porque históricamente Jerusalén era una ciudad rebelde
que no se sentía cómoda y manifestaba su rechazo al gobierno del imperio persa. Así que astutamente Nehemías lo que hace es que primero se gana la simpatía del rey antes de decirle cuál es la ciudad que él quiere ir a reconstruir. También agrega que la reina estaba sentada junto al rey. ¿Qué significa eso? En aquellos tiempos los reyes persas, los emperadores persas, no permitían que las esposas estuvieran cuando se estaban tratando asuntos de Estado. Eso quiere decir entonces que esta situación, este evento se desarrolla en un ambiente privado donde está el rey, donde está la esposa y donde está Nehemías. Seguramente era una reunión familiar o algo similar. Algunos comentaristas piensan de que la reina que aquí se menciona es la reina Esther. Entonces, si recordamos el corazón patriótico de Esther, y de ser así, que haya sido la reina Esther, posiblemente Nehemías entonces se sintió alentado por la presencia de la reina para expresar cuál era su deseo patriótico de regresar a Jerusalén a reconstruir los muros. Sin embargo, hay otros comentaristas que piensan de que es muy poco probable que haya sido la reina Esther, porque recordemos que la reina Esther estuvo reinando durante la vida del rey Jerjes, quien la había tomado como esposa. Y Jerjes había muerto, como dije, 20 años antes de que este evento se llevara a cabo. La Biblia al final no lo declara, no lo dice, históricamente tampoco es muy claro, pero como quiera que sea, lo importante en este evento es que Dios respondió a través del rey Jerjes de una manera positiva. Y el rey Jerjes le concedió a Nehemías lo que estaba pidiendo y se lo concedió de una manera, diríamos, magnánima, para que él pudiera emprender esa empresa que ahora estaba proponiendo. Nehemías no indica cuál fue el tiempo que él le dijo al rey que esperaba estar ahí. Sin embargo, lo que resalta esta respuesta del rey Artajerjes era la confianza y la alta estima que él sentía por Nehemías y el trabajo que él desarrollaba. Los versos 7 y 8 parecen evidenciar como cierto abuso de confianza de parte de Nehemías, pero al final veremos que no era así, sino más bien era una absoluta confianza en el Dios y en la mano bondadosa de ese Dios que estaba sobre él. Dice el verso 7 y el verso 8. Y le dije al rey: si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta a Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de las fortalezas que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Hoy diríamos: no te mandes, Méndez, ¿verdad? Una cosa es darte permiso porque, bueno, no se fue una semana, ¿verdad? Vamos a ver más adelante en la historia, se fue 12 años al final. Sin embargo, lo fabuloso del final de esta historia es que él está diciendo que el rey le concedió lo que pidió, pero ¿por qué razón el rey se lo concedió? Él dice: porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. La semana pasada, Rolando nos recordaba de que para moverse desde la ciudad de Susa o Susán hasta Jerusalén llevaba alrededor de 4 meses. Y es que el imperio de Jerjes incluía lugares como Persia, Egipto, Asia Menor, algunas partes de Europa del Este, Mesopotamia, Siria y Palestina. En pocas palabras, el imperio persa abarcaba desde la costa del mar Mediterráneo, es decir, las costas que están frente a Israel y Palestina, hasta el otro lado de la India, es decir, incluía la India. O sea, era un territorio enorme. La distancia entonces que debía recorrer
Nehemías para llegar a Jerusalén, en línea recta era alrededor de unos 1100 kilómetros. Pero como habían fieras, habían bandidos, había desierto, debía buscarse unas rutas más seguras. Así que Nehemías, para regresar de manera segura, debía recorrer alrededor de unos 1550 metros. Y dentro de ese camino seguramente se iba a encontrar con algunos gobernadores con diferentes caracteres, con diferentes temperamentos, algunos desconfiados y algunos no muy contentos con la empresa que Nehemías esperaba iniciar. Entonces es un punto muy importante en este relato que Nehemías reconozca que fue la benéfica mano de Jehová la que estaba sobre él para recibir todo ese montón de cosas que obtuvo del rey Artajerjes. Esta afirmación lo que hace es poner de manifiesto no solamente el carácter, sino el liderazgo. Y además de eso, la dependencia y la relación que Nehemías tenía con Dios. Recordemos que Nehemías vivía bajo el imperio más poderoso conocido en aquel tiempo. Algunos dicen que si comparáramos, ni siquiera Estados Unidos con el poder que hoy tiene se compararía con el poder que entonces tenían los persas. Si me oyen seguramente me van a quitar la visa, pero es cierto. El rey persa, el gobernador persa, gobernaba sobre alrededor del 44% de la población de aquel entonces. Hoy día, el gobernante de Estados Unidos lo hace apenas sobre el 5% de la población del mundo. Muy bien. Entonces, como ustedes verán, es una historia fascinante. Cualquiera diría, esto seguramente no iba a terminar de esta manera, con esta bendición. Y sí, es una historia fascinante, pero ahora la pregunta es, ¿y a nosotros qué? O sea, ¿qué hay aquí para nosotros? ¿Cuál es la aplicación que nosotros debiésemos tomar de esta fascinante historia? Y yo quisiera mencionar por lo menos dos cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida de una manera práctica. La primera es que Nehemías está mostrando aquí una humildad activa. Desde que Nehemías se entera de la situación en la que se encuentra el pueblo de Jerusalén, allá con esas murallas destruidas, con la ciudad destruida, Nehemías pasa 4 años urdiendo un plan. Nehemías llora, dice el capítulo 1, Nehemías ora, Nehemías hace duelo, Nehemías hace ayuno, pero además de eso, Nehemías también está gestando un plan. Y antes de que se abriera la oportunidad para hablar de este asunto con el rey, seguramente ya Nehemías tenía todos los detalles afinados. Y sabe que, mis hermanos, Dios es un Dios que trabaja siempre a través de planes. El Señor, nuestro Dios, es un Dios planificador. Salmos 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y lo que el salmista nos está diciendo aquí es que desde la eternidad Dios tiene un plan de salvación para la humanidad perdida, y día con día lo está llevando a cabo, lo está desarrollando. Alguien podría decir, mira Neri, yo la verdad, eso de planificar no va conmigo, y Dios siempre me bendice en lo que hago. Otro dirá, yo cada vez que planifico, Dios bendice mis planes. Como quiera que sea, Dios está presente, y planifique usted o no planifique, usted está cumpliendo algo que está dentro de un plan de Dios. Así que lo que Dios quiere es que nosotros también manifestemos una humildad, pero una humildad activa, no una humildad pasiva. Proverbios 21:5 dice algo que me gusta mucho: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Miren, mis hermanos, no nos equivoquemos. Dejar de planear no nos hace más espirituales. De hecho, yo diría que
entre una cosa y la otra hay una pequeña línea que a veces pudiera pasar desapercibida. No creamos que la fe es sinónimo de improvisación. Un deseo sin acción, la prisa que genera la emoción sin un rumbo, lo más seguro es que nos va a llevar a pegarnos de cara ante los muros de la necedad. A Nehemías podemos ver en la historia, no le bastó con sentir, no le bastó con hablar, no le bastó con llorar. Nehemías supo estructurar su lamento en un proyecto, en un plan, y supo hacer de ese plan, supo hacer de su fe una estrategia. Nehemías ya había pasado 4 meses orando y antes de responderle a Dios, ¿qué dice que hace? Perdón, antes de responderle a la pregunta del rey, ¿qué dice Nehemías que hace? Ora al Dios de los cielos. Seguramente fue una oración muy breve, así como cuando nosotros decimos, estamos ante una situación de Dios mío, ayúdame, Dios mío, dame sabiduría. Algo muy cortito, pero lo suficientemente poderoso como para que Dios se manifieste y que ponga en relieve la relación que nosotros tenemos con Dios, que no sea una oración breve únicamente como consecuencia de una angustia. Definitivamente, mis hermanos, Dios disfruta mucho cuando nosotros pasamos tiempo orando en presencia de Él, pero también en esas oraciones breves, en momentos de dificultad, en momentos de angustia, Dios suele responderlas. La segunda cosa que podemos nosotros encontrar acá y que debemos tomar muy en cuenta es una fórmula que nos presenta acá Nehemías, y es una fórmula que usted y yo sabemos y conocemos, pero que muchas veces por las vicisitudes y los problemas de la vida parecen olvidarse. Y la fórmula dice así: reconocimiento más arrepentimiento más confesión igual a restauración. Hoy en la mañana estábamos hablando allá en el Salón 10 sobre las murallas y las defensas de las ciudades. Hoy en día las ciudades tienen su propia manera de defenderse, ¿verdad? Algunas ciudades tienen defensas antiaéreas, otros tienen escudos antimisiles, y con eso de la inteligencia artificial, de los hackers, de la cibernética, se ha generado también una cultura de defensa cibernética, de seguridad cibernética. Pero en aquellas ciudades antiguas, la verdadera defensa que tenía una ciudad consistía en murallas, enormes murallas. Y así como esas ciudades, mis hermanos, la vida de cada una de las personas también a veces suele sentirse un poco vulnerable, y entonces lo que la gente hace es que la gente generalmente que no conoce de Dios empieza a construir murallas alrededor de Él para poder vivir seguros, para sentirse tranquilos, para sentirse defendidos de los enemigos externos que puedan acercarse. ¿Y cómo se construyen esas murallas? Pues algunos lo que hacen es trabajar muy fuertemente, tener 3, 4 trabajos para sentirse protegidos. Algunos otros lo que hacen es estudiar mucho. No digo que eso esté malo. Algunos otros lo hacen de manera incorrecta, quizás a través de la corrupción o aprovechándose de los más débiles. Pero no importa cuál sea el caso, si se hace de manera lícita o ilícita el construir esas murallas, el problema es que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que es importante saber qué clase de murallas son las que nosotros estamos construyendo en nuestra vida. Seguramente todos aquí conocemos o sabemos de personas allá afuera en el mundo cuyas murallas han sido derrumbadas y se les puede ver por ahí
que se han convertido en vagos espirituales, que no saben a dónde ir, que no saben qué hacer, que están impotentes, que están al borde de la locura y que están esperando que alguien se acerque y les dé palabras de aliento, que alguien les cuente que hay un Dios de amor que dio a su Hijo para que a través de su sacrificio pudiera restaurar esas murallas que ahora están derribadas. A diferencia de ellos, los cristianos construimos nuestras murallas en base a la oración, a la comunión, a la relación con Dios. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Muchas veces el enemigo también ataca esas murallas y nosotros no somos infalibles ante los ataques del diablo y nos hacemos más fuertes en la medida que mantengamos una relación estrecha con Dios. Pero hay veces, no hay veces, todos los días el diablo, Satanás, el enemigo está lanzando misiles en contra de nuestra muralla y está haciendo pequeños agujeros, pequeñas fisuras. Y si nosotros no nos preocupamos por restaurar esas murallas a través de la confesión y el arrepentimiento, entonces estamos en un serio peligro. Nuestras murallas pueden ser vulneradas, es más, podrían ser destruidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que los problemas, las enfermedades, quizás la pérdida de un ser querido, han lastimado esas murallas? Déjeme decirle, y quiero ser el primero en reconocer que hay veces en que yo me he sentido así. Y esta mañana posiblemente alguien se sienta así. Alguien sienta que sus murallas están debilitadas y necesitan ser reconstruidas, necesitan ser remozadas. Nehemías es el relato de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y de sus murallas. Pero el primer paso en este proceso lo encontramos en el capítulo 1 y versículo 4, que comienza con un interés genuino por las ruinas que están allá en su ciudad. Dice Nehemías: cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nadie, mis hermanos, nadie logra nunca restaurar las murallas de su vida si antes no se ha preocupado genuinamente por las ruinas en las que pueda estar. Cuando Nehemías escucha el informe del estado calamitoso, del estado ruinoso en el que se encuentra Jerusalén, llora y ora durante días enteros, mostrando su preocupación. Una vez más, nadie logra reconstruir las murallas de su vida si primero no ha llorado y ha orado para la restauración de las murallas de su propia vida. Pero eso no se queda allí. Después de eso sigue la confesión. En el capítulo 1, en ese mismo capítulo, hallamos una preciosa oración de Nehemías al confesar que tanto él como la nación de Judea han pecado contra Dios, se han alejado de él. Y reconoce que la justicia con la que Dios ha tratado a ese pueblo es porque definitivamente no se merecían otra cosa. El versículo 11 de ese capítulo 1 dice: oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy. Aquí tenemos entonces, mis hermanos, a un hombre que se preocupa, pero después confiesa y que hace un plan en su corazón y que luego pide a Dios ese proceso de restauración para su vida. Entonces nosotros estamos llamados precisamente a eso, a preocuparnos, a confesar nuestro pecado,
a arrepentirnos y luego de eso comprometernos a la acción. Y dentro de todo eso debemos reconocer que Dios es poderoso y que solo la benéfica mano de Dios sobre nosotros puede llevarnos al cumplimiento de una empresa tan pero tan complicada como pudiese ser la restauración de la vida del cristiano. Y después que hayamos alcanzado eso, entonces podremos empezar en restaurar otras cosas, como una relación familiar, como colaborar con la restauración de la misma iglesia. Pero no podemos empezar sin antes haber llorado, sin antes habernos preocupado genuinamente por las ruinas de nuestra propia vida, sin antes haber confesado, sin antes haber planificado y sin antes haber pedido perdón a Dios para la restauración de nuestra vida. Yo quiero pedirle, por favor, que usted cierre sus ojos, que incline su cabeza en esta mañana. Y quiero hacerle 3 preguntas. Y no quiero que se las responda a nadie más que a usted mismo, allí en ese momento de oración y de comunión con Dios. La primera pregunta: ¿se ha fijado usted detenidamente alguna vez si su vida está en ruinas o está en el apogeo de su construcción? Segundo, ¿se ha detenido usted alguna vez el tiempo suficiente para meditar lo que usted podría llegar a ser bajo la dirección de Dios? Y luego que usted haya pensado en qué es lo que podría llegar a ser bajo la dirección de Dios, ¿ha comparado en lo que es hoy actualmente? ¿Se alinea eso a lo que podríamos pensar que es la voluntad de Dios? Y finalmente, ¿ha examinado usted todas las posibilidades que Dios le ha dado en el transcurso de su vida? Y si se ha percatado de todas esas posibilidades, ¿las ha aprovechado o las ha dejado pasar? ¿Qué tanto se ha desviado usted del potencial que Dios le dio? Hoy puede ser la oportunidad para reconocer cada una de esas cosas y empezar a preocuparnos, empezar a orar, empezar a llorar, pero también a empezar a planificar y a pedir a Dios, ese Dios todopoderoso, que restaure nuestras vidas. Bendito Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque cada día que pasa, cada día de vida que tú nos das, Señor, es una oportunidad para que podamos nosotros no solo reconocer nuestra condición de seres humanos, nuestra condición de pecado algunas veces, sino también para reconocer, Señor, el poder, la misericordia y el amor que tú tienes para con nosotros al darnos la oportunidad de poder restaurar las murallas de nuestra vida y nuestra vida misma. Señor de los cielos, te pedimos que des sensibilidad a nuestro corazón, que des sensibilidad a nuestros pensamientos, que des sensibilidad a nuestros sentimientos, Señor, para reconocer ese momento preciso en el que tú estás hablando, en el que tú estás abriendo las puertas para que tengamos la oportunidad de una restauración en ti. Y después de eso, Señor, restaura nuestras vidas y ayúdanos y danos la convicción para enfocarnos en evitar que esa restauración que tú haces en nuestras vidas se deteriore por descuidos futuros. En tus manos encomendamos esta iglesia, Señor, en tus manos encomendamos a cada uno de sus miembros, el liderazgo, los ministerios y las personas que vienen acá a alabarte, a glorificarte y a escuchar de tu palabra para ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!